la segunda parte de la clase del 25 de junio de 2020, donde estamos viendo el órgano jurisdiccional. Principalmente estamos viendo, pretendo terminar ahora con los juzgados de familia, los juzgados del trabajo y los auxiliares de la Administración de Justicia, y con esto dar por finalizado el curso. Entonces compartamos la pantalla. Profesor, ¿me escucha? Fuerte y claro. Profesor, ¿podría pasar la materia un poco más relajado? Mire que a veces uno toma apunte y no alcanza a tomarlo. Ah, ok, pero mire, para Por esto, técnicas que sí, nos sí, salen en los entiendo. apuntes. Sí, bueno, sí, Y para la esto, clase pasada iba como flash. sí. Lo que pasa es que con esto termino, hoy día pretendo terminar el curso, ¿ah? Pero yo les recomendaría que tuvieran los apuntes al lado y anotaran al lado las cosas No, si nuevas dentro de los mismos apuntes estoy anotando cosas que me faltan, pero que como eso, va tan muy bien. rápido Ya, que no voy a ir un alcanzo. poquito más lento porque hoy día es como la última clase, quiero terminar de ver Profe, todo. ¿Sí? Ya, profe, gracias, disculpe. profesor. Sí, Profesor, disculpe. En todo caso, esto lo va a subir a YouTube, ¿verdad? sí, por supuesto, sí. Ah, fantástico. Ahí lo puedo volver a ver entonces. De hecho, lo estoy grabando ahora. Ya, Ya. entonces terminemos la materia porque nos quedan como 20 láminas, pero no las vamos a ver todas porque vamos a ver solamente lo más importante. Ya, funcionamiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Ya le había dicho que está compuesto por 3 jueces. Esos jueces tienen la competencia para conocer de acusaciones que contengan la aplicación de una pena de más de 5 años y un día hacia arriba. Bueno, ahí está la competencia que ya les dije, ¿no? Fundamentalmente eso. También conocen de todo lo accesorio que corresponda a la aplicación de estas penas, como por ejemplo las medidas cautelares, etc. Decisiones del Tribunal Oral de lo Penal. Bueno, las decisiones están dadas a través de resoluciones judiciales y ellas no son apelables, solamente por excepción podría ser apelable la decisión que tome respecto a medidas cautelares por una norma especial. Pasemos a los juzgados de familia. Bueno, su competencia, antes de la competencia, si ustedes necesitan revisar las competencias de los tribunales de familia, es decir, estamos hablando de derecho procesal orgánico de familia, el derecho procesal orgánico que regula a los tribunales de familia y todo el derecho procesal orgánico de familia, y también el derecho procesal funcional, es decir, aquel relativo a la acción procesal y también al procedimiento, lo van a encontrar en esta ley, en la ley 19.968, que es la ley sobre tribunales de familia. Es una ley bastante especial porque el legislador innovó. ¿En qué sentido? Innovó en el sentido de, en una sola ley, regular tanto las materias orgánicas como las materias funcionales respecto a una determinada materia, en este caso, los juzgados de familia. ¿Cómo es eso? Si bien yo les dije que para crear un nuevo juzgado, por ejemplo, un juzgado de garantía, es necesario modificar el Código Orgánico de Tribunales, en este caso, para crear un nuevo tribunal de familia, no es necesario modificar el Código Orgánico de Tribunales, porque la ley que establece tanto la creación de nuevos juzgados de familia como la competencia de dichos juzgados de familia es la ley sobre tribunales de familia, la 19.968. Por otro lado, si se quisiera modificar el procedimiento, también el procedimiento está en la misma ley, 19.968. Entonces, esto es una innovación en el sentido que una determinada materia procesal fue regulada en una sola ley, sin, por ejemplo, crear un código de procedimiento de familia y sin sobrecargar el Código Orgánico de Tribunales. Bueno, dicho esto, el juzgado de familia es un juzgado por lo tanto, aplica la jurisdicción de manera unipersonal. Si ustedes van a un juzgado de familia, van a ver que está compuesto por muchos jueces, pero estos jueces ejercen su jurisdicción de manera unipersonal en salas. Aquí hay un funcionario bastante trascendente que es el llamado consejero técnico, porque en los asuntos de familia
siempre es necesario tener la visión de un experto en relaciones de familia, es decir, un orientado familiar, un psicólogo, etc. Por eso los juzgados de familia y el juez de familia a su lado va a tener un asesor con estas características y con esta experiencia y conocimientos para tomar mejores decisiones. Son funciones del consejero técnico, asistir a la audiencia. Hoy día estuve en una audiencia online, también por la plataforma Zoom, donde estaba el consejero técnico. Asesorar al juez para la adecuada comparecencia. Efectivamente, el consejero técnico dio su parecer al juez de cómo debía ser resuelto este asunto, el asunto de que se trataba. Y asesorar al juez en el dictamen, que eso todavía no se ha producido. Se le pide la opinión siempre. Bueno, y todo lo que dije respecto a los juzgados de garantía también se dice respecto a los juzgados de familia en cuanto a la división jurisdiccional, la división del aspecto jurisdiccional y también del aspecto administrativo en dicho tribunal. Vamos a los juzgados de letras del trabajo. ¿Por qué se le llama juzgado? Porque también ejercen su jurisdicción de manera unipersonal. ¿Qué significa esto? Significa que un juez va a ser el que decida los asuntos que se le plantean. Y así los diferentes jueces del juzgado de letras del trabajo va a estar dividido en salas. La estructura es similar a los juzgados de familia. Su creación fue por el Código del Trabajo, la ley de 30 de mayo de 2005, como ustedes la pueden revisar, pero que entró en vigor el 2008 en ciertas regiones de Chile y el 31 de agosto del 2009 en Santiago. Bueno, la competencia en los juzgados del trabajo la encontramos en el artículo 420, que es fundamentalmente conocer de los conflictos entre trabajadores y empleadores. Aquí también opera lo que dije respecto de los juzgados de familia, que existe un código que contiene toda la legislación procesal del trabajo. Y este es el Código del Trabajo. Si ustedes se dan cuenta, el Código del Trabajo tiene varios libros, y en esos libros están regulados las materias procesales orgánicas, es decir, la cantidad de tribunales que deben servir esta función en todo Chile, y también las reglas de procedimiento, y también hay reglas sancionatorias respecto de sanciones administrativas por la Dirección del Trabajo, etc. O sea, el Código del Trabajo es bastante complejo en ese aspecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la última materia de este curso, de este semestre, que sería los organismos auxiliares y colaboradores del Poder Judicial. Bueno, lo que vamos a revisar son todos estos organismos funcionarios que coadyuvan a la función jurisdiccional. Vamos a ir por parte, y no vamos a revisarlos todos porque a propósito de la materia que ya hemos visto, hemos revisado a los fiscales judiciales, por ejemplo, los revisamos. Los defensores públicos, creo que no. Los relatores sí, las cortes. Entonces vamos a ir paso a paso y viendo qué vamos a revisar. Entonces, primero, el fiscal judicial lo revisamos. Ya sabemos que representa el interés público ante los tribunales superiores de justicia, y estos no son los fiscales adjuntos que sí pertenecen al Ministerio Público. Esto no tiene nada que ver con el Ministerio Público, los fiscales judiciales. Y algo hablamos a propósito de cuando revisamos la Corte Suprema y la Corte de Apelación. Los defensores públicos. Miren, vamos a hablar un poco de los defensores públicos. A ver, estos defensores públicos no son tampoco los defensores penales públicos, sino que son otro tipo de defensores. Son ciertos funcionarios públicos que están encargados de la defensa de los intereses de los menores, de los incapaces y principalmente de los ausentes. A ver, me explico. Por ejemplo, ustedes saben que si yo tengo que demandar a una persona y esa persona se encuentra fuera de Chile, yo constatando esta circunstancia, puedo notificar a esta persona o puedo emplazar a esta persona a través del defensor de ausentes, que es uno de los cargos que ejercen los defensores públicos.
Claro, esto es el caso en que yo sé que la persona está fuera de Chile, pero desconozco su paradero, por lo cual no lo puedo emplazar, y para poder emplazarlo, comprobando estas circunstancias, yo notifico al defensor penal público y este defensor penal público va a tomar la defensa del ausente. La regulación está en el artículo 365 a 371. En esa medida son importantes los defensores penales públicos para poder emplazar al denominado ausente. Situación diversa es si la persona está dentro de Chile, pero no sé dónde está. Ahí opera otra circunstancia, otra situación que vamos a revisar el próximo semestre. 55, lámina 55, los relatores. Creo que ya hablamos de los relatores, entonces no me voy a referir a ellos. Los secretarios de las cortes o tribunales tampoco es necesario referirse a ellos porque son los funcionarios que se encargan de ser los ministros de fe al interior de los tribunales, porque ustedes han de saber que hay varias actuaciones que deben ser certificadas por un ministro de fe. Entonces, para eso están los secretarios. Los administradores de los tribunales también lo vimos, ustedes saben que su función es meramente de buen servicio. Los receptores, a ellos sí nos vamos a referir, a los receptores. A ver, son funcionarios muy importantes. Son funcionarios en cierta medida de una remuneración mixta, pues reciben un pago estatal mínimo, pero también, y fundamentalmente son remunerados por las partes. ¿Quiénes son los receptores? Son funcionarios públicos, auxiliares de la Administración de Justicia, cuya función principal son, bueno, funciones principales son dos. La primera es realizar las notificaciones a las partes en un proceso, ciertas notificaciones. Y por otro lado, también son ministros de fe encargados, por ejemplo, en materia civil, de recibir la testimonial, de recibir ante ellos la testimonial. Como ministro de fe, ellos dan fe de que lo que está señalando el testigo es lo que ellos están introduciendo y escribiendo en el acta respectiva, que va a ser parte del expediente civil. Esa es la función, esas son las dos funciones más importantes de los receptores. Para estas funciones, ustedes deben remunerar al receptor judicial. ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Los procuradores en número. Es bien sencilla la función de los procuradores en número. Los procuradores en número representan a las partes ante los tribunales superiores de justicia. Quizás va a ser extraño lo que voy a decir, pero recuerden que, bueno, el Código Orgánico de Tribunales de mediados del siglo XIX, en el cual las comunicaciones realmente eran muy difíciles. Entonces, por ejemplo, si existía, no, lo más común, si yo tenía una causa en tabla o había presentado un recurso de casación en el fondo o en la forma ante la Corte para que sea conocido por la Corte Suprema, y yo soy un abogado de Punta Arenas, para representarme a mí, porque no puedo estar viajando cada vez que la causa pueda estar en tabla pero que no se vea, en esa situación yo contrato a un funcionario público denominado procurador del número que me va a representar ante la Corte Suprema o ante las Cortes de Apelaciones. Así yo le puedo dar instrucciones a este funcionario para que realice las suspensiones de las audiencias ante los tribunales superiores de justicia, específicamente en este caso la Corte Suprema, o represente mis intereses, pero es más que nada es un procurador, es decir, un mandatario judicial, pero no tiene labor de abogado, es decir, él no va a poder alegar, pero sí me va a representar mis intereses, y para ello yo debo remunerarlo privadamente, es decir, cada parte remunera a estos procuradores en número. Bueno, número 8, los notarios. ¿Para qué hablar de los notarios? Todos sabemos lo que hacen los notarios. También son ministros de fe. Son ministros de fe que tienen su territorio de competencia dentro de una provincia, o realmente el territorio de competencia son agrupaciones de provincia o provincias, en donde funciona la Corte de Apelaciones respectiva, de la cual depende. Vamos a los conservadores. A ver. Bueno, los conservadores son funcionarios públicos encargados de ciertos registros
que dan fe de ciertos actos jurídicos. Los más importantes, bueno, son los conservadores de bienes raíces, también existen los conservadores de minas, y fundamentalmente esos conservadores, pero el más importante es conservador de bienes raíces, que ante ellos se realizan las inscripciones de escrituras públicas que dan cuenta de transferencias sobre bienes raíces, o también dan cuenta de la inscripción de posiciones efectivas respecto de bienes raíces o posiciones efectivas en general. También se inscriben interdicciones respecto a determinadas personas, etc. También son remunerados por las partes que concurren a ellos. El archivero judicial. Miren, no sé, quizás el archivero judicial va a pasar a ser un funcionario ya en desuso, por lo que les voy a decir. Fíjense que antes de las reformas electrónicas que han existido a la justicia y principalmente a la justicia, todo era en papel. Y ustedes me imagino que se han preguntado qué pasa con los expedientes cuando estos ya ha terminado el juicio, o qué pasa con las escrituras públicas que están en legajos, en libros, empastados en las notarías. No pueden estar siempre en las notarías. Entonces, pasado un determinado tiempo, se mandan al archivero judicial. En Santiago, en la región de Santiago, existen varios archiveros judiciales, principalmente en Santiago existe un archivero judicial que depende de la Corte de Apelaciones de Santiago. No sé si hay un archivero judicial en San Miguel, me parece que sí. Sí, hay un archivero judicial en San Miguel, ahora me acuerdo. Y, por ejemplo, cuando ustedes quieren una copia autorizada, un expediente de papel, deben concurrir al archivero judicial. Si ustedes quieren una copia autorizada, una escritura pública, cuya matriz ya no se va a encontrar en la notaría, deben concurrir al archivero judicial. O sea, principalmente el archivero judicial custodia expedientes y documentos de notarías que ya han sido entregados a él y da copias fidedignas de ellos. Bueno, respecto a los consejeros técnicos, ya hemos hablado bastante. Los consejeros técnicos funcionan en materia de familia y son auxiliares de administración de justicia, y más que nada son funcionarios de los juzgados de familia. Bibliotecarios judiciales, no me voy a referir a ellos, pero sí refirámonos a los abogados. Eso yo creo que es un profesional importante. Bueno, ¿quiénes son los abogados? Compleja pregunta, porque la profesión ha evolucionado a lo largo de siglos, si no milenios. Esta profesión tiene más de 2000 años, la profesión de abogado. Bueno, es un profesional universitario con un título que le permite hacer principalmente dos cosas: defender los intereses de las partes ante los tribunales de justicia o ante la justicia, y por otro lado, asesorar a las partes ante la justicia o en cualquier otro negocio jurídico. Es importante que ustedes sepan que la profesión de abogado comenzó con la defensa de los intereses de las partes en los juicios. Ese es el origen de la profesión de abogado. Que ahora haya devenido en aconsejar a partes o a clientes es otra cosa, el llamado quizá abogado corporativo, que nunca pisa un tribunal, pero en algún momento, tarde o temprano, tendrá que pisarlo, ya sea como testigo o como otra cosa, pero tendrá que pisar un tribunal. Por eso es tan importante la formación del abogado en materia procesal. Bueno, tan importante el abogado que se encuentra definido en nuestra ley, en el Código Orgánico Tribunal, en el artículo 530, está definido. Los abogados son personas revestidas por autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. ¿Ven? Esa es la definición de abogado. Eso es un abogado según la ley. Son pocas las leyes que definen a un profesional, pero en este caso la profesión es tan importante que está definida en nuestros textos jurídicos. Ahora, aquí están los requisitos para ser abogado. Después voy a hablar de la protección al derecho, a la profesión. A ver, efectivamente existen requisitos para ser abogado. Y el Código Orgánico Tribunal lo establece, y algunos requisitos son un poquito arcaicos. Tener 20 años de edad, bueno,
quizás es impensable que una persona de 20 años de edad pueda ser abogado por todos los trámites que hay que seguir. Tener el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales otorgado por una universidad reconocida por la ley, por el Ministerio de Educación. Es decir, no va, bueno, unos requisitos ser licenciado. Aquí hay un requisito importante. Es un requisito que uno no debe tener algún problema con la justicia. No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, es decir, más de 3 años y un día de reclusión. Habla de estar acusado, es decir, no tengo que estar condenado. Acusado significa ser parte en un proceso penal. Por ejemplo, ¿qué delitos dan estos 3 años? Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico en grandes cantidades es un delito que amerita esos 3 años, o sea, narcotráfico. En el tiempo en que yo me titulé, la norma era diferente. La norma decía estar condenado o procesado por pena corporal. Es decir, incluso hasta cualquier delito, hasta el más mínimo, si yo me encontraba procesado, que era menos que estar condenado, no podía jurar ante la Corte Suprema. Y por último, el F, aquí, F. Fíjense que la Corte, bueno, antecedentes de buena conducta. No sé si a ustedes han escuchado hablar de esto, de los antecedentes de buena conducta, cuando uno va a abrir expediente para jurar como abogado, uno necesita llevar, para comprobar la buena conducta, 2 testigos de conducta. De todas formas, la Corte Suprema hace averiguaciones al respecto. ¿Y cómo hace las averiguaciones? Bueno, a uno lo mandan con un oficio al registro civil en mi tiempo, quizá ahora es online, y uno pide su prontuario criminal, y el prontuario criminal lo lleva por mano a la Corte Suprema para completar la carpeta de juramento. Y por último, una cuestión que yo creo que debiera ser conversada o discutida por los legisladores es haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional de un semestre, 6 meses, en la Corporación de Asistencia Judicial o algunas corporaciones, e incluso en el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, etcétera, pero implica un trabajo gratuito, y el trabajo que es gratuito y obligatorio, según la Organización Internacional del Trabajo, se denomina trabajo esclavo. Claro, el trabajo obligatorio y gratuito es trabajo esclavo. Entonces aquí debía haber una suerte de modificación a la práctica profesional, quizás que pudiera ser realizada en estudios jurídicos, remunerada, digamos, remunerada como se remuneran las prácticas profesionales, es decir, con una cantidad simbólica que le sirva al postulante para poder movilizarse, almorzar y pagar alguna cosa más. Pero bueno, hasta el momento no sé, no conozco otras profesiones que tengan que trabajar gratuitamente para el Estado o para los ciudadanos, más que esta profesión de abogado. Aparte, debíamos ir avanzando ya hacia una actividad profesional de práctica que implique que sea más serio esto, más seria la formación del abogado. Ok. ¿Ustedes ven las láminas en este momento? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Profesor. profesor. Yo no las estoy viendo. Algo Sí, pasa que no profesor. las veo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Ah, se ve muy, muy tenue. No, ahí ahora las puedo ver, ya. Vamos a continuar entonces. Continuamos. Bueno, esos son los requisitos para ser abogado. Control ético. Ya. Vamos al control ético de los abogados, pero antes del control ético, vamos a la protección, que esto no está en no está en las láminas, no sé si está, no está. Vamos a la protección de la profesión de abogado. Miren, fíjense
que existe una protección más elevada respecto al ejercicio ilegal de la profesión o incluso el aparentar la profesión de abogado. Hasta digamos, 10 años, 15 años quizás, hasta antes de la internet, era difícil saber si una persona era abogado o no era abogado. Entonces, frente a esa situación en que el título profesional no se encontraba disponible, digamos, o los listados de abogados no se encontraban disponibles para la mayoría de la gente, se crearon varios delitos vinculados a la actividad profesional. El primer delito, o sea, hay dos delitos vinculados, realmente hay tres delitos en el Código Penal y un delito en la Ley 18.120. Los tres delitos en el Código Penal vinculados a la actividad y que tiene que ver un poquito con el control ético es, el primer delito es el ejercicio ilegal de la profesión, que bueno, eso se refiere a cualquier profesión, es decir, realizar un acto que implique la profesión de abogado sin tener la investidura es delito. Es decir, poner mi firma en una demanda señalando que yo soy abogado y presentarla a un tribunal es delito. Pero bueno, eso es delito para cualquier profesión. No sé, atender como veterinario sin tener el título veterinario también es delito. Pero como la profesión de abogado se ejerce mediante las formalidades, mediante formas, incluso para que ustedes sepan, el aparentar la profesión también es delito. Es decir, mandar a hacerme unas tarjetas que digan asesoría jurídica está en el límite. Podría ser delito, porque podría inducir a una persona a creer que yo soy abogado. Entonces, el aparentar la profesión también es delito. Y por otro lado, un tercer delito, todo está en el Código Penal, en los artículos vinculados a la prevaricación, que serían los artículos, desde los artículos 223 y siguientes del Código Penal, también por último es delito el perjudicar a su parte en un juicio o en un juicio principalmente, pero también podría ser desde otra perspectiva. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el recibir dádivas para yo perder el juicio respecto de mi parte. Que han habido condenados, de abogados condenados por esto. Han habido varios. No es el caso repetir las situaciones, pero han habido varios condenados por esto, por prevaricación del abogado. Incluso hay un delito especial vinculado a la prevaricación del abogado que está dentro del mismo tipo, del mismo artículo, que es el patrocinar a ambas partes en juicio, a partes diferentes en juicio, es decir, a partes con intereses contradictorios en juicio. También es delito. Y por otro lado, o sea, ya tenemos como 4 delitos vinculados a la actividad que tienen que ver también con el control ético. Y por otro lado, también es delito realizar actividad de mandatario judicial sin tener las calidades de tal. Esos delitos están establecidos en la ley 18.120, que seguramente las vamos a revisar el próximo semestre. Vamos al control ético. Mire, en el control ético, aquí hay 2 situaciones básicas. La primera, si es que estamos afiliados a un colegio de abogados, o si no estamos afiliados a un colegio de abogados. Y por otro lado viene el control de los tribunales. Si no estamos afiliados a un colegio de abogados, la sanción ética va a ser dada por las Cortes de Apelaciones respectivas, donde se nos podrá presentar un recurso, una queja disciplinaria o algún reclamo en ese sentido. Y la sanción va a ser la suspensión para la profesión. Si estamos afiliados a un colegio de abogados, es decir, a una asociación gremial, ahí, por razones de debido proceso, por ejemplo en Santiago, existe un procedimiento sancionatorio de abogados. Y en ese sentido,
la sanción va a ser la expulsión del gremio. Y también existe un control ético desde el punto de vista de los tribunales. Por ejemplo, el artículo 187 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de sancionar a un abogado con suspensión del ejercicio profesional hasta de 2 meses por no concurrir a audiencias penales. Entonces, la profesión de abogado tiene un control ético bastante importante y bastante fuerte. Por otro lado, las defensas orales, en cuanto a la función del abogado, las defensas orales ante los tribunales superiores de justicia solo pueden ser ejercidas por abogados. Perdón, ante los tribunales de justicia solamente pueden ser hechas mediante abogados. Este artículo, el artículo 527, es el artículo que utilizan los juzgados de policía local para impedir que personas que no sean abogados, es decir, sean procuradores, puedan tomar comparendos. Ese artículo 527. Bueno, con esto damos por finalizado el curso. Bueno, pasé toda la materia del programa pasada, por lo demás está el apunte, están las clases que voy a subir a YouTube, entonces está todo. Ahora, en cuanto a las pruebas, queda una prueba el 2 de julio, que esa prueba va a reemplazar la nota más mala, o sea, si les va bien voy a poner la nota mejor, y va a ser una prueba objetiva, en vista de que existen problemas con las pruebas que no son objetivas cuando no son orales, porque así es muy difícil hacer ver uno a uno en lo que se equivocaron, a pesar de poner una rúbrica o lo que sea, pero es bastante difícil evaluar, sobre todo a tantos alumnos, y si no es oral es complejo. Entonces va a ser una prueba objetiva. Cuando digo objetiva, va a ser una prueba con verdadero y falso, justificando los falsos, con alternativas, y algún caso que ustedes van a poder leer y poner la alternativa que corresponde. Para eso nos vamos a contactar el día 2 de julio, me parece. Claro, el 2 de julio sería el día de la prueba, ¿no? Profesor, Sí. hola, ¿cómo está? Buenas Hola, tardes. bien, buenas. Habla Anita. Sí. Quería hacer una consulta con respecto, bueno, nosotros tenemos ¿Sabe? Hagamos una cosa. Me queda 1 minuto, ya, entonces reanudemos necesitaba al tiro, los vamos a PPT. reanudar al tiro, ¿ya? Ya, Entonces terminamos acá la clase y vamos a reanudar inmediatamente para ver dudas o consultas, porque esta es la última clase. Así que, Chao. ya regreso. te vas tipo 4 o 5 de la tarde cuando va a empezar a venir a sus otras amigas de mi mamá. No, pero igual es súper responsable Rodrigo, que si en fondo hizo eso también.